nos ha llamado muchísimo la atención que aquellos que se aporrean el pecho por la sanidad pública son los primeros en ir a protestar delante del Hospital Zendal. Las noticias sobre el sabotaje que está sufriendo el hospital nos parece inconcebible, nos parece intolerable. Y encima, en las televisiones, pues también tertulianos afines criticando a Isabel Díaz Ayuso por la gestión de la pandemia, por proteger a los hosteleros y demás. ¿Qué hemos decidido hacer? Pues hablar con Alfonso Serrano, que es el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, y que él nos cuente lo que está pasando. Y aparte, hoy, pleno en la Asamblea y también un nuevo espectáculo por parte de la bancada podemita. Alfonso Serrano, gracias por estar con nosotros. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en ese...? Bueno, vamos a verlo y mejor nos lo cuenta. Qué mal deben estar los datos, tanto económicos como sanitarios, para que ustedes tengan que caer tan bajo. Por cierto, le diría al señor Serrano que devuelva el laringo que ha robado, porque seguramente hay algún anestesista que lo está buscando. Han dejado claro que su... Esta es la de la pistola, la del dedito. Sí, García. Mire, hay sanitarios, hay médicos que están en la vida pública y que con su trabajo dignifican su profesión y también la política. Y luego hay sanitarias como esta señora que no tienen ningún pasado, ni prestigio, ni conocimiento y que son noticia precisamente por despotricar y por insultar detrás de una mascarilla contra el Partido Popular o contra la sanidad pública madrileña. Y lo que busca lamentablemente es minutos de gloria en algunos programas y en sus libelos de la izquierda radical, que son los que la promocionan, ¿no? Mire, es lamentable que esta señora que me acuse a mí en sede parlamentaria de robar, que tiene narices, cuando precisamente estamos hablando del sabotaje, de la sustracción de elementos indispensables para salvar vidas en el Zendal, que me da a mí la impresión que los conoce mejor ella que yo. Alfonso, ¿qué información tenéis sobre el tema del sabotaje? Es intolerable, nos parece increíble, teniendo en cuenta que estamos en tercera ola de la pandemia y a algunos se les ocurre ir a sabotear un hospital en el cual en este momento está siendo clave para aliviar la tensión que hay en la atención primaria. Para que hagamos, es decir, todos los hospitales de Madrid están haciendo un gran trabajo en la lucha contra el COVID en esta tercera ola, ¿no? Pero es evidente que el Zendal está creado para lo que está creado y en estos momentos absorbe prácticamente casi el 13% de los pacientes COVID de la Comunidad de Madrid. Y miren, problemas pueden ocurrir y cosas extrañas pueden ocurrir en cualquier hospital, que de repente esté algo desenchufado, que se inunde un baño, pero cuando todas las cosas ocurren en un periodo muy corto de tiempo y en el mismo sitio, uno sospecha, ¿no? Y eso es lo que han denunciado no el director del hospital, no la consejería, no la presidenta de la Comunidad de Madrid o el Partido Popular, es lo que han denunciado los profesionales, los más de 600 profesionales que están trabajando ahí en el Zendal. Porque mire, no es normal que de repente se denuncie que hay una inundación en un baño y resulta que vas allí y te encuentras con empapadores de cama o pijamas metidos en el váter. No es normal que se diga que no hay agua caliente y vas donde están los termos de agua caliente y te los encuentras desenchufados o cuando no con el cable cortado. Eso ya de por sí es grave y no es normal que ocurra todo junto. Pero lo que ya no solo no es normal, sino que es criminal, es que en un hospital se ponga en jaque la salud y la atención médica a los pacientes por no sabemos qué otros fines políticos. Porque miren, se ha hablado de los carros de parada y los carros de parada se revisan todos los días. Y no puede ser que cuando uno lo revisa están todos los instrumentos y cuando al cabo de un tiempo, unas horas, lo vas a utilizar, hayan desaparecido elementos como piezas fundamentales para que funcionen los ventiladores de un respirador o un laringoscopio, que es el aparato que algunos conocen, que sirve precisamente para practicar esas intubaciones, ¿no? Eso en un momento normal, pues puedes buscar otro, pero en un momento de urgencia, si no tienes ese aparato a mano, puede estar en jaque la vida de esa persona, ¿no? Y esas cosas han desaparecido, algunas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que todos aquellos que se llenan la boca hablando de la sanidad pública deberían de ponerse al lado de los trabajadores que lo están denunciando, no del Partido Popular ni de la presidenta, de los trabajadores. Lo que pasa es que yo creo que hemos llegado a una escalada de ataques al Hospital Público Isabel Zendal, de justificar cualquier tipo de bulos que ya algunos han creído con la libertad para poder actuar encima poniendo en grave riesgo la salud de los pacientes. Y es algo terriblemente grave. Encendemos las televisiones y vemos a los tertulianos criticando que Isabel Díaz Ayuso protege la política de Ayuso, desmarcándose incluso de otros varones del Partido Popular, porque entiende que la economía es tan importante también como la salud. Y está recibiendo muchísimos palos por eso. Me gustaría
escucharle en este sentido, saber qué es lo que están haciendo para defender a los hosteleros, por qué se desmarcan y los resultados que está teniendo eso. Lo primero que tenemos que dejar absolutamente claro es que lo que está haciendo la Comunidad de Madrid y la presidenta Isabel Díaz Ayuso es seguir los consejos de los profesionales sanitarios y expertos de COVID de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que están haciendo cada comunidad autónoma? Nosotros, la propia presidenta lo ha dicho en numerosas ocasiones, no cuestionamos las medidas que toman otros gobiernos autonómicos, sean del Partido Popular o de otros partidos. Pedimos respeto a las medidas que estamos tomando en la Comunidad de Madrid, porque por desgracia, y este es el principal drama que tenemos en estos momentos, lo que no tenemos es un liderazgo nacional en el gobierno de España, ni esa famosa cogobernanza. Cada comunidad trata de hacer la guerra contra el COVID por su cuenta porque falta un gobierno de España que lidere y que tome decisiones, ¿no? Y en el caso de conjugar economía y salud lo estamos viendo. No existen en estos momentos ningún informe en el sentido de que, y los datos así lo avalan, de que los centros de hostelería, los comercios, sean focos de contagio. El problema está en las fiestas ilegales, está en las concentraciones familiares o de amigos en las viviendas. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ser capaces de conjugar ambas cuestiones, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque más allá de los datos, lo que uno tenemos que hacer efectivamente es ver, primero, si se pueden comparar comunidades autónomas entre sí, que tienen circunstancias muy diferentes, y al mismo tiempo ver qué medidas están utilizando otras comunidades autónomas y que a lo mejor funcionan. Entonces, yo digo, oiga, dicen que las medidas de la Comunidad de Madrid son muy laxas. Bueno, pues miremos esas comunidades autónomas gobernadas por la izquierda, en las que prácticamente han cerrado comercio y hostelería a cal y canto desde el mes de noviembre, y veamos cómo están. Y resulta que la incidencia acumulada está peor que la Comunidad de Madrid. O veamos esas comunidades que dan ejemplo para la izquierda en número de rastreadores, en refuerzo de la primaria, etcétera, en otro tipo de indicadores. Y tienen unos datos de presión hospitalaria peor que la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no vale ese dato como ejemplo, ¿no? Y luego que, evidentemente, la Comunidad de Madrid es diferente al resto. Es decir, cada comunidad autónoma tiene su propia idiosincrasia, en el sentido de que aquí somos una comunidad uniprovincial con muchísima densidad de población, un nodo de comunicaciones. No es lo mismo lo que ocurre en Madrid que lo que ocurre en Galicia, en el País Vasco o en Murcia. Y, por lo tanto, cada uno debe de atender a las propias características de su región para poder atajar este virus, ¿no? Y, por lo tanto, repito, es decir, yo lo que le pido a todo el mundo y compañeros de partido y a otros presidentes autonómicos es que no perdamos el foco. Aquí cada uno está, por desgracia, haciendo la guerra por su cuenta, porque lo que falta es un liderazgo nacional. Tenemos a un presidente del gobierno ausente y a una ministra recién llegada de Sanidad, porque el anterior estaba utilizando el Ministerio de Sanidad para preparar la campaña y ahora está de campaña en Barcelona. Le quiero preguntar también porque la izquierda dice que los medios afines de la izquierda también le recuerdan a Ayuso que no está dando ayudas directas al sector de la hostelería, que es al que dice defender. Le pregunto si eso es evidentemente así, si la comunidad no está dando ayudas a la hostelería y si vais a tomar alguna medida o si depende de la comunidad o depende del gobierno. Claro. Este es un nuevo ejemplo de cómo tratan desde la izquierda de derivar las responsabilidades a las comunidades autónomas. Todos seguro que recordamos el ejemplo en otoño, cuando Angela Merkel en Alemania decidió cerrar todo en el mes, no sé si fue finales de noviembre, creo recordar, y lo hizo bajo el compromiso de garantizar a toda la hostelería y el comercio el 70% de la facturación que hubieran realizado ese mes el año anterior. Eso es un país tomando medidas, pero el país, no dejándoselo a las comunidades autónomas. Luego hay algunos libelos de la izquierda que hablan de que no hacemos ayudas. Es falso. Hay un gran paquete de ayudas económicas que van dirigidas a pymes, autónomos, emprendedores, que están publicadas en la página web de la Comunidad de Madrid, desde avales, desde ayudas directas, desde reducciones en determinados impuestos y tasas por parte de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. Pero lo que olvida la izquierda, y eso es lo que claro, cuando tú hablas con la hostelería y te reúnes con ellos, te das cuenta que es un debate perdido por parte de ellos, aunque suena tierno que pretendan hacer creer a la hostelería y al comercio que Ayuso no está de su lado, ¿no? Y es que quien emprende un negocio, quien abre un bar, quien abre un comercio, no lo hace pensando en la paguita o en la ayuda que le va a dar el Estado o una comunidad autónoma. Lo que quieren hacer es cumplir un sueño y tener un reto, y lo que quieren es abrir y poder gestionar su negocio. Y por eso hay comunidades que dan algún tipo de ayudas, que nosotros lo respetamos. Yo digo que todo lo cuestionamos, que cada uno tiene su estrategia, que cierran y le dan una ayuda. Y lo que hacemos aquí en la Comunidad de Madrid es permitirles que abran con responsabilidad, con protocolos de seguridad, con prudencia, pero que puedan abrir su negocio, que si las terrazas se pueden ampliar, que se amplíen, que si hay que extremar las medidas de seguridad dentro, que se extremen. Pero evidentemente necesita menos ayudas directas un negocio que está abierto a uno al que le han obligado a cerrar. Porque el problema
no es si hay o no ayudas. El problema es si aun con esas ayudas, esos miles de negocios en toda España, que el gobierno de España permite que cierren, van a poder volver a abrir cuando todo esto pase. Y por desgracia, los datos lo que nos indican es que muchos de esos negocios, de la hostelería, del comercio, pequeñas empresas, no van a volver a abrir nunca. Y eso es el drama que nos viene enseguida. Pero, Alfonso, la Comunidad de Madrid dice que apoya la hostelería, pero también ha restringido el horario de cierre, es decir, lo ha adelantado a las bares y comercios a las 21 y el toque de queda a las 22. Y hemos hablado con hosteleros de Madrid que estaban sorprendidos por esta medida, que había sido inmediatamente después a lo que había dicho Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué es lo que están viendo para que, por un lado, dicen defender a la hostelería, pero por otro lado tienen que restringir el horario de cierre? Pues mire, precisamente por eso, porque al final, por parte de las administraciones públicas también tenemos que mandar un mensaje de concienciación. Y siendo conscientes de que efectivamente no tenemos todos los datos, nadie los tiene sobre en qué espacio se puede contagiar más o menos, hay algunos que sí los conocemos, otros por desgracia no, es evidente que hay que mandar un mensaje de prudencia, ¿no?, a toda la sociedad madrileña, sobre todo cuando estábamos en el pico de esta tercera ola que parece que por el número de contagios ya parece que hemos alcanzado y ahora toca ya remitir y empezar a ver la utilidad de las medidas que está aplicando la Comunidad de Madrid. Pero precisamente por eso, esta misma semana, el lunes, la presidenta se reunió con los representantes del comercio y la hostelería madrileña y juntos han trazado una estrategia, que es cómo se hacen las cosas. La izquierda impone, ya sea donde gobiernan las comunidades autónomas o el del gobierno de España, y aquí en la Comunidad de Madrid lo que hace la presidenta es sentarse con el sector para juntos dibujar una hoja de ruta. Una hoja de ruta que determinaba que, evidentemente, hemos tenido que un par de semanas ampliar el toque de queda y reducir aforos. Pero ya estamos en marcha para que a partir de este viernes en terrazas se pueda ampliar y ver cómo va evolucionando la curva para poder aumentar o reducir ese toque de queda y que puedan cerrar más tarde los bares y los restaurantes, ¿no? Por eso digo que en este caso hay una diferencia que es abismal, que no es una cuestión de cuantificar económicamente cuánto da un gobierno o da otro, es una cuestión de voluntad política. Es decir, le pongo otro ejemplo, es decir, nosotros estamos en tramitación, llegará a la Asamblea en breve, la Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid, que pretende eliminar trabas y burocracia para todos aquellos que quieran venir a trabajar y a emprender en la Comunidad de Madrid. Nosotros apostamos por el emprendimiento, apostamos por ir de la mano de empresarios y de toda esa gente que se juega su dinero, el patrimonio de su familia, su propio futuro en determinados negocios. Y lo que tenemos que hacer es ser capaces de conjugar ambas cosas. Es decir, a nadie, o sea, es decir, más allá de los mantras de la izquierda, es poco creíble que haya quienes pretendan hacer una campaña sobre si primamos la economía sobre la salud. Lo más importante en la vida es la salud, pero un gobierno responsable tiene también que pensar en el mañana. Y ese mañana pasa por sostener ese tejido productivo y ayudarles en este camino y convivir. Porque efectivamente, como se dijo al principio, esto no iba a ser una pandemia que se iba a resolver en 3 meses. Nos va a tocar convivir con ella. Y más tiempo del que nos gustaría si el gobierno de España no es capaz de, junto con el resto de países de la Unión Europea, imponerse y facilitar a las comunidades autónomas las vacunas que necesitamos para cumplir los objetivos antes del verano. Alfonso, le he entrevistado varias veces. Creo que esta es la vez que le veo más dolido. Le veo que lo del Sendal creo que, y como madrileño, y creo que a muchos, nos ha indignado. Es decir, que ver esto de los mismos que se llenan la boca, diciendo que lo que importa son salvar vidas y que pasan estas cosas, la verdad que deja el alma por los pies, ¿no? Es que mira, Luis, a ver, con el tema de Zendal, más allá, es decir, yo, como demócrata, yo admito todo tipo de debates y discusiones. Puedo hablar de si se están haciendo bien las cosas o mal en el Zendal. Puedo entender que haya un debate sobre la oportunidad de construirlo o no construirlo. Yo entiendo que eso es parte del debate público y del debate político. Pero una vez construido, en un tiempo récord, un hospital público con sus cimientos, con sus paredes, con sus ventanas, no como los hospitales voladores que construye la izquierda en la Generalitat Valenciana, que salen volando y tienen que sacar a los pacientes corriendo porque si no, por las lluvias les entra el agua y el frío y el aire. Oiga, frente a eso, lo que estamos viendo es una infame campaña por parte de la izquierda, sus satélites mediáticos y sus liberados sindicales, que va mucho más allá, claro. Es decir, al final cuando tú estás diciendo si no hay agua caliente o si no hay medicinas,
al final no solo estás atacando a Ayuso o al gobierno de la Comunidad de Madrid, estás preocupando a los pacientes y a los familiares de los pacientes que tienen a sus seres queridos ahí dentro. Es que lo que no puede ser es que haya gente entre los sindicatos que se dedicaran al principio a intoxicar diciéndole a los profesionales sanitarios que si iban al Zendal no podrían recuperar luego su plaza, cuando es falso. Lo que no puede ocurrir es que se sustraigan determinados elementos que no tienen valor de mercado ni valen para nada, salvo para atención médica en momentos muy complicados de lucha contra el COVID. Lo que no puede ocurrir es que haya gente que a los pacientes que van a otros hospitales, cuando aceptan ser derivados al Zendal, haya quienes acudan a meterles miedo para decirles no vayas al Zendal, que de ahí no sales. Esas cosas están ocurriendo, porque me las trasladan a mí, no solo los profesionales sanitarios, sino casos personales que yo he vivido, de mi entorno familiar y de amigos. Gente que tiene a sus padres que han ido a ingresar en un hospital y alguien les ha dicho, uy, cuidadito con irte al Zendal. Eso es de ser miserable. Y eso está ocurriendo aquí. Y está ocurriendo porque la izquierda es incapaz de soportar que la Comunidad de Madrid, que la presidenta Isabel Díaz Ayuso, haya construido un hospital público en 3 meses, con el esfuerzo de muchísima gente que se ha dejado todo para trabajar en ese proyecto, que hay 700 personas trabajando en ese momento, que ya han pasado más de 1.300 personas por ahí, 600 han salido por su pie curados, que tenemos 500 personas ahora mismo ahí dentro. Oiga, que esto es sanidad pública. Oiga, que hablar de sanidad pública, defender la sanidad pública, es defender Isabel Zendal y el trabajo de esos profesionales, de la misma manera que lo haríamos del resto de hospitales de la Comunidad de Madrid. Y que en estas circunstancias haya quienes pueden más su rencor y su odio y su sectarismo, es lamentable. Yo lo he dicho hoy en el Pleno. El Isabel Zendal es un hospital para curar pandemias. Lamentablemente no puede curar ni el odio, ni el sectarismo, ni la vileza de la izquierda, que es incapaz de reconocer un acierto como es el Isabel Zendal. Vamos a dejarlo aquí. Alfonso Serrano, portavoz, diputado del Partido Popular y portavoz en esa Asamblea de Madrid. Gracias por hacernos un hueco en un día donde precisamente tenían una agenda de pleno y ha tenido la amabilidad de atendernos. Un placer. Gracias. Un placer, como siempre, a vuestra disposición.